cómo fue el debate en la Corte. Los ministros prácticamente al tú por tú, una reforma constitucional, la reforma al Poder Judicial ya publicada, pero admitida por la Corte. Vaya tiempos, ciertamente es el máximo órgano. Pero mire usted cómo se dio el debate. Y lo que acusó también Yasmín Esquivel, una especie de golpe de Estado que está dando. A ver, escuchemos primero a Margarita Ríos, la ministra de la Suprema Corte, respecto al análisis de la constitucionalidad de la reforma judicial. A favor del proyecto. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos lo que están consultando. El derecho positivo mexicano funda estas consultas. Basta citar el propio artículo 11 de la Ley Orgánica. Es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos. Así se manifestó Lenia Batres al respecto. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Voy con más información y dice por acá Juan Luis González, el otro ministro, lo siguiente. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Y así contestó Yasmín Esquivel el debate. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Con esta reflexión, anuncio un voto particular en contra del proyecto. A ver, incluso se habla, dijeron hasta una especie de golpe de Estado. A ver, Eduardo Juchín, ¿qué es lo que estamos viendo, tú como especialista en temas electorales, que hizo la Corte al admitir a trámite el análisis de la constitucionalidad de la reforma judicial del presidente? Mi estimadísimo, bienvenido, buenos días. ¿Cuál sería tu valoración? Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, yo veo que no hay que perder de vista que este asunto es solamente la determinación de la vía, del camino
para abordar un asunto que fue planteado por un grupo de juzgadores en el sentido de que la Corte realice un control constitucional relacionado con la reforma judicial. Esto es todavía un primer paso, no prefigura lo que va a determinar finalmente la Corte y creo yo que este es un aspecto importante porque sí es la vía para lo que puede llevar a una crisis constitucional efectivamente si la Corte determinara que la reforma a la Constitución es inconstitucional en lo relativo a la reforma judicial. Pero ese momento todavía no llega, todavía está en el horizonte, digamos, pero tampoco es seguro que la Corte vaya a determinar tal cosa, ¿no? Como sería, primero, que vaya a revisar la reforma constitucional, esto no está decidido todavía, y luego que una vez que revise, tampoco puede asegurarse que vaya a determinar una sentencia en un sentido o en otro. Es decir, todavía estamos en el principio de lo que puede llevar a un problema mayúsculo, pero ese problema todavía no está, ni siquiera tiene la seguridad de que vaya a ocurrir. Ahora bien, fue muy interesante, Luis Alberto, el debate que se dio, porque este grupo de juzgadores que quieren que la Corte revise la constitucionalidad de la reforma constitucional, fundamentaron su petición en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción 22. Esto, al recibir esta serie o esa demanda de este grupo de juzgadores, la ministra presidenta Norma Piña pregunta al Pleno si es pertinente admitirla y cuál sería la vía. Y esto es lo que se resolvió ayer, pero nada más que eso. Y las ministras disidentes, las tres que votaron en contra, sostienen que no es posible realizar esa revisión porque el grupo de juzgadores que planteó su solicitud en la fracción 12 del artículo 11 de la ley orgánica, pues resulta que esa fracción no es aplicable. Y en esto coinciden todos los ministros porque el fundamento que plantean los demandantes tiene que ver con otro asunto, con un asunto de contratos en el interior del Poder Judicial, no tiene ciertamente relación con lo que estaban solicitando. Y el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca, propone y es aprobado por la mayoría de ministros que se dé la vía, que se tramite este asunto, que fue la pregunta que hizo la presidenta de la Corte, con base en el mismo artículo 11, pero ya no con la fracción que citaron los demandantes, sino en otra fracción, la 17 del mismo artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Espero no ser demasiado técnico, pero bueno, es necesario poner esto en contexto porque fue justamente lo que estuvo a discusión. Y la mayoría de los ministros dijo que sí, que lo que proponía el ministro ponente González Alcántara era correcto, y esto es lo que va a suceder ahora, Luis Alberto. Pero insisto, es solamente lo que se determinó fue la vía para tramitar la solicitud de un grupo de juzgadores. Nada más que eso. Y como dice la Corte, como se insiste en sus comunicados y en las declaraciones de ministros, esto no prefigura nada. Y tampoco prejuzga sobre si va a proceder o no, ni sobre el alcance que puede llegar a tener la resolución futura. No sabemos, pero la pregunta entonces sería aquí ¿pudiera la Corte tumbar la reforma, echar atrás la reforma del presidente que ya está publicada, por ejemplo? Es que este es el punto muy importante, Luis Alberto, porque
Esta reforma cumplió los, distintos pasos necesarios para reformar la Constitución. Es decir, lo aprobó una Cámara, lo revisó la otra Cámara, ambas cámaras lo aprobaron por mayoría calificada, pasó a las legislaturas de los estados, se publicó, la mayoría de las legislaturas lo aprobaron, estatales, las legislaturas estatales lo aprobaron, se publica en el Diario Oficial, y ya para efectos prácticos, legales, constitucionales, ya es una reforma vigente. Tanto así que el Instituto Nacional Electoral está preparando la elección de los juzgadores que prevé justamente la reforma. Entonces, entrarle a reformar o a tumbar esta reforma no tiene precedente y ciertamente sería algo gravísimo que generaría una crisis constitucional, porque estaría un poder desautorizando, invalidando lo que hizo otro poder sin tener facultades explícitas para esto. Y aquí el punto, Luis Alberto, es que si la Corte decidiera entrarle a revisar la constitucionalidad, que eso todavía no está definido, insisto, lo que se definió es el trámite, la vía para hacerlo, pero nada más. Si decidiera entrarle a revisar la constitucionalidad, solamente podría revisar lo que tiene que ver con el proceso legislativo, pero no el contenido de la reforma. Y claro, si la Corte considerara, hipotéticamente estamos hablando, que se violó el proceso legislativo de una forma tan grave que amerita invalidar la reforma, entonces estaríamos en esa situación de crisis. Pero lo que no puede hacer, o por lo menos no ha hecho la Corte, es entrarle a revisar el contenido de la reforma si esta reforma cumplió el proceso legislativo. Y lo que se ve es que si hubiera alguna, anomalía, alguna irregularidad en el proceso legislativo, pues no sería tan grave, porque si esto fuera así, ya estaríamos con la difusión sobre en qué consiste esa falta tan grave que amerita la intervención de la Corte. Pues estamos ante un escenario, pero como dices, no hay precedente de esto, ¿verdad? Porque exactamente sí, no hay precedente. Nunca había pasado esto, lo que está haciendo la Corte, revisando una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, proveniente del Ejecutivo, aprobada por el Legislativo, aprobada por todos los gobiernos de los congresos de los estados, y que la revise la Corte. A ver, y una crisis constitucional, ¿de quién la resolvería, Eduardo? A ver, por ejemplo, en caso de... estaríamos en una crisis constitucional pero en el caso hipotético, disculpa nomás, que la Corte diga, estuvo mal el proceso legislativo, se violaron preceptos porque no consultaron, o porque Yunes era de otro partido y se comprobó que lo amenazaron y amedrentaron a la oposición, los argumentos, ¿no? Estoy hablando de un caso hipotético. ¿Quién resolvería? ¿Qué pasaría? ¿Quién resolvería? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O cómo? No podría. No puede, a eso voy. La Corte Interamericana, aparte de que se tomaría... ¿Quién tendría la última palabra, entonces? Es que la última palabra, Luis Alberto, tendría que tenerla el Poder Legislativo. Pero el Poder Legislativo, digamos, ya en una abierta confrontación, indeseable, por cierto, con otro poder. Entonces, lo que podría ocurrir es que el Poder Legislativo ignorara esta determinación de la Corte, o bien emprendiera una acción contra los ministros, lo cual, imagínate que se desconociera mediante juicio político a los ministros de la Corte. Y tenemos además a un poder judicial, a muchos, a un gran sector de los impartidores de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial en paro. Sería una crisis terrible, y yo espero que no llegue a ese momento,
pero sí, la vía que se abrió podría llevar, pero esto no lo sabe nadie. Por eso es importante decir que no se puede prejuzgar sobre lo que va a determinar la Corte. Primero lo que tendría que determinar es que si entra a revisar o no, o es improcedente, cómo lo apuntan la normatividad y la opinión de juristas muy importantes, ¿no? Que no puede hacerlo la Corte, pero una vez que le entra esto, tendría que determinar si tiene atribuciones para entrar y luego entrar a revisar y determinar lo que eventualmente pudiera ocurrir, ¿no? Por lo pronto, entonces, ¿no se está excediendo ya en esto la Corte? Por lo pronto. Sí, yo creo que está, digamos, emprendiendo un camino sin una facultad explícita. Es decir, está, digamos, si hay un camino derecho para llegar a examinar la constitucionalidad, hay un camino amplio con las facultades que tiene la Corte, pues ese camino no existe y la Corte, digamos que está tomando atajos para llegar posiblemente a determinar algo que, insisto, todavía no es algo firme, todavía es una posibilidad lejana que esperaríamos todos que no se concrete, porque, insisto, una crisis de esas dimensiones, de poder contra poder, es indeseable y, francamente, Luis Alberto, no beneficiaría a nadie. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho como siempre y vamos a estar en contacto. Un abrazo, Luis Alberto. Saludos al auditorio. De tu parte. Esto fue lo que dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en torno a lo que hizo la Corte, y esto fue la posición del presidente al respecto. Escuchemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuidado con lo que está ocurriendo, con lo que estamos viendo, porque están entrando ya en una época de revanchismo entre poderes y todo lo que le criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora ellos, exacto, en un acto consumado por otro poder, nos guste o no, pero esto es muy, pero muy gravísimo y hay que tener las antenas muy bien puestas, porque pues cualquier acto consumado lo pueden reclamar. Cualquier juez, imagínense, se metería ya a lo juzgado, a lo declarado. A ver, estamos viviendo tiempos inéditos, veremos en qué desemboca esto.